Hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal. Yo soy Catarina, médico general aquí en Bolivia, y hoy vengo a contarles mi experiencia con la infección de COVID. Es increíble que casi después de 2 años de pandemia sea la primera vez que me haya dado COVID, y les voy a contar por qué y cómo lo viví en esta nueva ola que se vino muy potente. Aquí en Bolivia está muy potente, en serio, los contagios. Y bueno, les voy a contar cómo fue mi vida viviendo con COVID. ¿Qué hice, qué no hice, qué tomé, qué no tomé, cómo me sentí? Todo. Ya les cuento aquí. Antes de empezar, quiero recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales, que las tienen por aquí y también linkadas en la cajita de la descripción, para que por ahí tengamos mucha más interacción. Últimamente subo más contenido a Instagram, en TikTok tienen videos diarios y también tengo otras redes donde hablo de libros y cosas que me pasan en el día a día. Pongámonos en contexto. La pandemia de COVID-19 empezó aquí en Bolivia, más o menos, por allá de febrero, fines de febrero del 2020. Y no fue hasta marzo del 2020, exactamente el 22 de marzo, que se dictó cuarentena rígida para todo el país. Obviamente porque ya había habido muchos casos, muchos contagios y mucha gente estaba en riesgo de contraer una infección totalmente nueva que no habíamos visto hasta ahora jamás en el mundo. Si les soy sincera, en esa ocasión yo creí que iba a ser muy similar a lo que pasó el 2009 con la epidemia de la gripe H1N1, la influenza. Pero las cosas cada vez se salieron más de control. Ese año, en 2020, yo estaba haciendo mi internado, mi último año de medicina para ser médico general. Todo estuvo muy bien hasta marzo, hasta esa época, y de pronto un día, yo recuerdo muy bien, en el hospital estaba haciendo una guardia normal, y la médico de guardia de ese día vino y dijo: necesito un barbijo, porque no tenemos barbijos. Y nosotros siempre de, ¿qué pasa? La verdad, como les digo, no entendíamos bien qué estaba pasando, pero de a poco se fueron dando las cosas y empezamos con más medidas de bioseguridad. Y un día de esos, la universidad, que estaba todavía a cargo de nosotros los internos, nos dijo que deberíamos replegarnos, que no deberíamos ir más a los hospitales porque se estaba desatando esta pandemia. Bien, así empezaron a pasar algunos meses y de pronto, pues el Servicio Departamental de Salud de mi departamento dijo que los internos de medicina pues tendríamos que hacer nuestro servicio social, en esta ocasión cubriendo todo lo que tenga que ver con COVID. Eso implicaba ir a buscar pacientes hasta sus casas para hacerles una prueba rápida, dotarles de kits de medicamentos, hacerles revisión médica, porque obviamente los hospitales estaban saturados, no había transporte, la gente estaba sufriendo, estaba muriendo en sus casas, entonces había que tomar acciones directas, ¿no? Y para eso nos mandaron a los internos de medicina a hacer ese trabajo. Sinceramente yo dije, pues ya me morí, porque estábamos todavía en la primera ola del COVID, no existían las vacunas, no existía un tratamiento. Bueno, hasta ahora no hay un tratamiento, pero en ese entonces todavía se especulaba muchísimo más de lo que podía servir y lo que no podía servir. Los cuadros eran severos, ya que mucha gente empezaba a desaturar de forma muy abrupta y obviamente necesitaba UTI, intubación, oxígeno y así. Entonces había mucho miedo. De hecho, mi mamá llegó a contraer el virus un día de esos en su trabajo, y pues ver a un paciente con esos síntomas era algo que jamás me había imaginado que era así, porque se veía muy mal, pero con síntomas totalmente diferentes a los que aparentaba ser un cuadro viral respiratorio de siempre o incluso bacteriano. Entonces era muy impredecible lo que pasaba. Pasé varios días, varias semanas haciendo el rastrillaje buscando pacientes. Me tendría que movilizar a la otra punta de la ciudad, básicamente en un estado en el que no había transporte, y el que había era exclusivo para médicos y en horarios específicos. Entonces era un sacrificio bastante importante. Y obviamente la gente estaba muy desesperada y querían pruebas y querían medicamentos y así. Entonces era todo un caos. Posterior a eso tuve que seguir haciendo mi servicio social, haciendo seguimiento a los pacientes positivos, llamándolos, diciendo que vengan a consulta o yendo incluso a sus casas también para ver cuál era el estado de estos pacientes. Entonces dije yo, aquí ya me morí, aquí me va a dar COVID.
Milagrosamente, en ninguno de esos momentos me dio COVID. Incluso posterior a terminar mi servicio social, fui a hacer guardias voluntarias al hospital, porque obviamente el internado no se había reestructurado como se esperaba, pero de forma voluntaria sí fuimos, hicimos varias rotaciones, entonces ahí tampoco nunca me infecté de COVID. Y si en algún momento me infecté, fui totalmente asintomática, pero es que nada, ni siquiera un poco de cefalea, ni nada, absolutamente nada. Pasó el tiempo y llegamos a 2021 y pues yo empiezo a trabajar más o menos por marzo y dije, pues también me tengo que cuidar porque las medidas de bioseguridad se han relajado mucho, ya no hay cuarentena, ya la gente sale, muchos no creen en el COVID, no creen en las vacunas, etcétera, etcétera. Y en ese entonces ya llegaron las vacunas para los pacientes que tenían riesgo en enfermedades de base y también para personal de la salud de primera línea, pero como yo no era personal de la salud todavía porque no tenía credencial profesional y no estaba en primera línea, pues no me tocaron vacunas, tenía que esperar a que esté dentro de mi grupo etario para recibir la vacuna. Entonces yo me seguía cuidando mucho porque a diario atendía pacientes o que habían pasado COVID o que tenían COVID o que no creían en el COVID e incluso querían ingresar al consultorio sin cubrebocas, no querían utilizar alcohol en gel y decían que nos iban a vacunar, etcétera, etcétera. Ese era el panorama en general. A la par de eso, todavía existía este estigma de que la gente no quería ir a un hospital porque obviamente tenía el miedo de contagiarse en un hospital o estar peor porque habían rumores de que si llegabas a unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, hacían como selección de pacientes, aquellos que sí podían sobrevivir y a los que no, pues los dejaban sin atención. O sea, había muchos rumores, muchas especulaciones y obviamente la gente tenía miedo. Entonces varios amigos míos empezaron a contactarme para que atienda a su familia, a ellos mismos que se habían contagiado, que no sabían qué hacer, no sabían si llevar al hospital, etcétera. Casos entre leves y moderados, pues los manejé también a domicilio. Entonces en ese panorama dije, aquí ahora sí me voy a contagiar, o sea, estoy todo el tiempo rodeada de pacientes COVID, pero milagrosamente tampoco pasó, o sea, no me contagié y una vez más, si me contagié fue totalmente asintomático. Bien, hace unos meses yo dejé de trabajar en atención a pacientes y simplemente estaba dando clases en la academia en la que damos clases, que por cierto también pueden seguirlos en sus redes sociales que se las dejo por aquí, y fue más o menos hace un mes desde principio de año que dejé de trabajar completamente para dedicarme exclusivamente a estudiar para el examen de la residencia. Bien, en este interín, pues yo la verdad ya no salgo de mi casa porque me la pasaba todo el día estudiando y no tenía motivos para salir, ya no estaba trabajando y no tenía otras cosas que hacer. Eventualmente sí salía a hacer alguna diligencia o a encontrarme con alguien, pero muy esporádicamente. Previo a mi contagio de COVID, pues yo técnicamente había estado toda la semana en mi casa. Solamente hice una guardia en el hospital porque fui a hablar con una persona que me dijo, ven, pues a hacer guardia aquí conmigo hoy y así. Y después, durante esa semana, hice los trámites previos para inscribirme al examen de la residencia médica. Que sinceramente en todo ese movimiento me cuidé bastante, siempre estuve con las medidas de bioseguridad y no pasó nada. Añadido a esto, también atendí a una paciente con un cuadro leve de COVID, que de hecho ni siquiera ya era infecciosa en el momento en que yo la vi, y además que estaba súper tranquila, no tenía tos, no tenía fiebre, simplemente un poco de ardor en la garganta y ya está. Pero bueno, ¿cómo empieza mi cuadro de COVID? Fue el día domingo 16 de enero que yo empecé a sentir un poco de molestia en la garganta, algo que me pareció normal en ese momento, o sea, no normal, sino algo que ya había sentido en algún momento de mi vida, porque yo he tenido muchas infecciones respiratorias a lo largo de mi vida. Cuando digo muchas, son muchas. Y dije, ay, no puede ser, me estoy resfriando o algo así seguramente, porque además el clima está muy frío aquí en La Paz y eso debilita un poco el sistema inmunológico, el epitelio y así. Entonces dije, seguramente me estoy resfriando. Yo quería pensar eso. El lunes por la mañana, el lunes 17, yo tenía que hacer más trámites para inscribirme al examen de la residencia. Para empezar, tenía que sacar fotocopias legalizadas de mis títulos, tanto profesional como académico. Entonces yo fui relativamente temprano a la universidad para hacer este trámite. Valga decir además que ese día ya me levanté como que un poco cansada, como un poco adolorida más o menos del cuerpo y me sentía eso, cansada. Yo había planeado ese día
despertarme temprano para ir temprano porque sabía que iba a estar lleno porque era el primer día que abría la universidad y muchas personas necesitaban el mismo trámite y así. Pero bueno, entonces igual no pude levantarme muy temprano porque eso me sentía muy cansada, muy débil. Así todo me paré y me dolía el cuerpo como si hubiese hecho mucho ejercicio, pero no había hecho tanto días previos y dije, creo que sí me estoy resfriando. Pero bueno, hasta ese momento no era nada que no podía controlar. De hecho, pues me cambié y todo y ya no sentía nada. Llegué a la universidad y la fila estaba muy larga para hacer el trámite que yo quería. Pero dije, bueno, estoy acostumbrada, estoy en Bolivia, entonces todo el tiempo se hacen filas, todo el tiempo es una burocracia muy grande para hacer cualquier trámite, así que no me pareció nada exagerado. Dije, pues bueno, aquí me va a pasar toda la mañana, ni modo. ¿Qué más da? Yo estaba escuchando un audiolibro, recuerdo, por mis audífonos y dije, aquí tengo mi audiolibro, no pasa nada, ya va a empezar a avanzar la fila. A medida que empezaron a pasar los minutos, estoy diciendo de 10 o 20 minutos como máximo, me empecé a sentir muy cansada, pero es que era como si hubiera estado todo el día bajo el sol parado. Y sinceramente, el clima ese día no estaba ni muy soleado, ni hacía frío, o sea, estaba regulinchi, no estaba ni muy ni tan, ¿saben? Entonces yo dije, ¿qué será? Me empezó a doler mucho la espalda. Tanto así que a medida que iba avanzando la fila ya no podía estar parada. Me tenía que sentar para que se me pase el dolor, sinceramente. Yo decía, ¿por qué me canso tanto? O sea, hace tiempo no hago filas, pero tanto así, no creo que haya perdido entrenamiento. Bien, empezó a pasar el tiempo y ya llevaba casi una hora en la fila y cada vez me sentía peor y peor y peor. La espalda, no saben, me dolía como... Alguna vez yo me he contracturado, soy muy propensa a contracturarme la espalda, pero con un relajante, un poco de ejercicio y así, pues se me pasaba. Y dije, ¿será que me estoy contracturando otra vez? Puede ser. Bien. Entonces, además, mi ánimo iba decayendo mucho, o sea, no me sentía con ganas de nada. Bien, en eso me encuentro con una amiga que me dijo, oye, pues las filas están muy largas, yo estoy súper atrás todavía, tú ya estás más cerca a esta ventanilla y para hacer el trámite que yo tenía que hacer, pues había que hacer una fila en una ventanilla, luego te mandaban a la caja y luego tenías que volver a la ventanilla, entonces había que hacer como 3 filas en total. Y me dijo, oye, yo voy a hacer fila ya en la caja y te dejo pues mis cosas para que las verifiquen porque el trámite no es personal y yo voy a hacer mientras allá fila en la caja para que así acortemos tiempo. Y yo dije, me parece perfecto, o sea, me parece bien, aunque no lo dije con muy buen ánimo, la verdad, como les dije, mi ánimo fue bajando mucho. Entonces pasó eso, ¿no? Eso acortó muchísimo el tiempo de espera porque la verdad la fila en la caja era todavía más larga porque había gente que estaba haciendo otros trámites además del que yo estaba haciendo, obviamente. Pasó eso y yo tenía que ir al CEDES a hacer el trámite del CD para la residencia, ¿no? Ya tenía el depósito hecho, así que solo tenía que ir a hacer el intercambio. Bien, en eso pues no me sentía tan mal, era como que haber hablado con mi amiga y otros amigos más que estaban ahí, como que me había reactivado un poquito, entonces me sentía estable. Entonces estuve ahí haciendo fila, ahí había olvidado llevar fotocopia de carnet, que aquí en Bolivia, a ver, todo es fotocopia de carnet, pero bueno, entonces yo no tenía mi fotocopia de carnet, entonces fui a sacar una fotocopia. En eso, en lo que fui una cuadra básicamente, me cansé muchísimo, o sea, era como, me estoy ahogando, estoy muy cansada, y realmente fue una cuadra. Obviamente fui rápido para volver y no perder mi fila, pero fue mucho el cansancio, fue desmesurado para la cantidad de pasos que di. A ver, que yo no soy la super atleta, pero tan sedentaria no soy. Entonces, sí fue un poco extraño que me haya cansado tanto y me ardía mucho la garganta. Bien, entonces acabé de hacer este trámite del CD y todo y una vez más me sentía cansada. Tenía que hacer una cosa más, tenía que ir a un lugar más, pero dije, ¿saben qué? No, es que no puedo más. Me voy a mi casa porque quiero ir a descansar, quiero llegar a mi cama, echarme y estar tranquila. Y a medida que iba caminando para tomar transporte a mi casa, pues sí me sentía cada vez más cansada y el dolor de cuerpo aumentaba. Entonces llegué a mi casa y le dije esto a mi mamá, llegué como a la 1 de la tarde más o menos, y le dije, me siento muy mal, me duele mucho el cuerpo y la cabeza. Justo cuando estaba subiendo del centro a mi casa, me empezó a doler mucho, o sea, me empezó a estallar la cabeza, algo que en mí no pasa. Yo muy rara vez tengo dolores de cabeza. Entonces, le dije eso a mi mamá y ella fue la primera que me dijo, ¿tendrás COVID?
Y yo así de, ay, no creo. Pero bueno, entonces agarré, almorcé. Y mi mamá me dijo, por si acaso no toques nada, yo te voy a dar todo, no toques nada. Y yo así de... Pero bueno, entonces almorcé y luego me fui a mi cuarto, tomé un paracetamol y me quedé dormida. O sea, porque en serio estaba muy cansada, estaba muy mal anímicamente y me sentía súper mal. Bien, pasé casi toda la tarde durmiendo y cuando desperté, lo que más me molestaba era la garganta. Me empezaba a arder demasiado, pero en plan de, me duele. Y el dolor de cuerpo, o sea, no me podía girar a un lado porque me empezaba a doler mucho. Bien, entonces vino mi mamá, me dio mate o eucalipto o algo así y me puso una pomada en el cuerpo para el dolor, una pomada antiflogística. Entonces, y otra vez me quedé dormida. Pero como a la hora más o menos, empecé a sentir que se me elevaba mucho la temperatura. Empecé a sentir fiebre. Me tomé la temperatura y no llegaba a ser fiebre como tal, era febrícula. Entonces dije, ok, probablemente sí me esté dando una infección en la garganta, porque yo soy, como les digo, muy propensa a esto. Yo siempre he estado con antibióticos y así. Entonces dije, debe ser eso. Pero en plan, casi toda la noche no pude dormir porque me hacía frío y luego sentía calor y me dolía el cuerpo y me dolía la cabeza y así. Más o menos a eso de las 3, 4 de la mañana probablemente me quedé dormida, pero desperté como a las 6 y ¡oh, Jesús mío! Lo que yo sentí esa mañana no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No tengo enemigos, pero si los tuviera no les desearía eso. Sentía que una prensa técnicamente me había agarrado y me estaba apretando el cuerpo. La espalda sentía que se me iba a partir en cualquier momento y las articulaciones sentía que me las doblaban al lado contralateral al que no funcionan y que se me iban a partir en cualquier momento también. Y la cabeza me estallaba y la verdad no me podía ni mover y les prometo, les juro que yo tengo un umbral del dolor bastante alto porque en algún momento de mi vida sufrí de neuralgia de trigémino. Pero en ese momento conocí el verdadero terror. Les prometo que empecé a llorar del dolor que tenía en el cuerpo y en la cabeza. O sea, era insoportable. Insoportable. Le hablé a mi mamá por WhatsApp porque ni siquiera podía gritar o algo. Valga aclarar que el cuarto de aquí al lado es el de mi mamá. Entonces le dije que si podía venir a darme algo o no sé, pasa algo porque estaba muy mal. Entonces vino y otra vez me puso esta pomada y me acuerdo que me tomé un paracetamol de 1 gramo y un ibuprofeno de 800 miligramos. Me fui hasta arriba con las dosis y pude dormir un poco más y ya me sentía mejor. Ese martes pues sí tenía que hacer cosas para mis trámites, recoger mis fotocopias legalizadas y así. Y me acuerdo que sí fui, pero fui en plan de, aquí está mi fotocopia y me voy otra vez a mi casa. O sea, no tardé nada. Me fui súper rápido, además que me sentía mal todavía. Y en todo ese interín, la garganta me empezó a doler mucho más todavía. Llegué a mi casa y estaba súper mal otra vez. Y me dolía otra vez todo el cuerpo. Y me volví a dormir porque me sentía muy cansada. Entonces dije, mañana me voy a ir a hacer una prueba porque sería el tercer día de iniciados mis síntomas. Empezó el lunes, martes y miércoles, ¿no? Lo del domingo no lo tomé muy en cuenta. Dije lunes, martes y miércoles, el tercer día me voy a hacer un antígeno nasal. Ustedes saben que el antígeno nasal pues es muy sensible, o sea, es muy sensible al momento de detectar casos positivos, pero poco específico, entonces puede darte un falso negativo. Entonces dije, me voy a hacer un antígeno nasal. Si me sale negativo, me voy a hacer una PCR porque tengo síntomas. Pero si me sale positivo, pues evidentemente estaré con COVID. Al día siguiente era el primer día de inscripción para el examen de la residencia y dije, si tengo COVID, voy a tener que aislar por lo menos 10 días y entonces mejor, ya que voy a ir a hacerme la prueba, voy, me inscribo y me hago la prueba. Y ya no vuelvo a salir más. Entonces fue lo que hice básicamente. Como el primer día no estaba lleno, no hice fila mucho rato, no me acerqué a mucha gente, estaba con doble mascarilla. La verdad no tuve contacto casi con nadie más que más de 1 metro de distancia. Y me inscribí y luego me fui a hacer la prueba. Me fui a hacer un antígeno nasal. Ya para ese momento tenía muchísima tos, o sea, tosía todo el tiempo. No podía decir 3 palabras continuadas porque empezaba a toser. Y la garganta, les prometo, la única forma de describir lo que sentía en mi garganta es que tenía arena con fuego en la garganta. Porque sentía así súper rasposo y al mismo tiempo me ardía muchísimo. O sea, era
insoportable también eso. La cabeza me seguía doliendo, me seguía matando de dolor y el cuerpo, o sea, caminaba un poco y me empezaba a doler. Entonces estaba muy, muy mal, sinceramente. Y ya había empezado a tener un poco de secreción nasal. Bien, llegué a hacerme la prueba, me hicieron mi antígeno, me lo entregaron en 15 minutos, creo, no esperé más. Y pues, evidentemente, salió positivo. Entonces dije, ¿para qué me voy a hacer ya una PCR? Ya tengo mi antígeno positivo, tengo síntomas, es evidente que sí, es un resultado verídico. Entonces, me voy a aislar. Y desde ese momento, bueno, ya desde el lunes en mi casa por lo menos me había aislado completamente, ya no estaba en contacto con mi familia, me dejaban desde ese momento la comida en el pasillo y me decían, Quasimodo, sal a comer. Y yo pues salía a meter mi comida y comía aquí sola todos mis alimentos. De hecho, decidí ponerme yo misma horarios para ir al baño, porque en mi casa tenemos solo un baño, entonces lo utilizamos todos. Así que iba en los horarios en los que mis hermanos y mi mamá no estaban circulando por la casa, y sobre todo lo utilizaba más en las noches para no tener mucho contacto con mi familia y no arriesgarlos. Bien, entonces el miércoles la pasé igual súper mal por la noche, no podía dormir porque tenía esto, alza térmicas y luego bajaba la temperatura. Y lo peor, no les conté, lo que más me espantó fue que ya el martes incluso, de ir al baño y volver a mi cuarto y estar echada en mi cama, empezaba a sentir taquicardia. O sea, yo sentía que mi corazón empezaba a acelerar y se iba a salir del pecho en algún momento. Yo suelo tener una frecuencia cardíaca baja, o sea, no pasa de los 65-68 latidos por minuto. Ya saben que los médicos nos medimos todo. Entonces, esa es mi basal. Cuando me puse el oxímetro en ese momento, yo me estaba midiendo la oximetría por si acaso en todo momento, mi saturación nunca, jamás en todo el proceso no bajó de 96. 96, 95 era lo máximo que bajaba. Es algo normal aquí en la altura. Bien, entonces, pero cuando me puse el oxímetro, mi frecuencia cardíaca recostada era de 94. No se considera taquicardia como tal. La taquicardia va por encima de los 100 latidos por minuto. Pero para mí, teniendo en cuenta mi frecuencia cardíaca basal, pues sí era una aceleración bastante importante. Y yo la sentía, la verdad, sentía que mi corazón empezaba a latir muy fuerte. Yo decía, tengo taquicardia, yo nunca tengo taquicardia, ¿por qué tengo taquicardia ahora? Y fue lo que realmente me asustó y dije, sí, tengo COVID porque es un síntoma, sobre todo de la última variante que es el Omicron. Entonces pasó eso y miércoles ya estaba confirmado y todo el tiempo sentía la taquicardia. O sea, era como de constante. Me movía para, no sé, agarrar un vaso de agua y ya tenía taquicardia. Y luego me echaba y si prestaba atención, también tenía taquicardia. Me puse varios momentos el estetoscopio y me conté la frecuencia cardíaca y sí estaba por encima de 90. Casi todos los días que estuve convaleciente estuvo por encima de 90 mi frecuencia cardíaca. Ahora ya volvió a su estado normal. Bien, pasamos al jueves, que creo que fue uno de los peores días, porque yo me sentaba, porque quería hacer algo, quería estudiar o no sé, y me cansaba muchísimo. O sea, era como si hubiese caminado todo el día sin descanso, sin agua, bajo el sol, y así. Entonces otra vez tenía que ir a mi cama a descansar, y luego me sentaba otros 10 minutos y otra vez estaba cansada, y así. Entonces sentía que mis síntomas estaban empeorando, además que la tos empezó con mucha más intensidad. Lo que ya no tenía era fiebre, o sea, ya no tenía alzas térmicas, y tampoco había sentido más dolor del cuerpo tan fuerte como lo había sentido el día martes, ¿no? Pero, o sea, sí me sentía muy enferma. El día viernes, al día siguiente, lo que me pasó es que dormí casi todo el día, que me sentía sumamente cansada. Esto, debo añadir, probablemente no sea propio del coronavirus, porque casualmente el día siguiente, que fue sábado, me llegó la regla. Que a ver, normalicemos hablar de esas cosas, que la regla es algo de las cosas más naturales del mundo. Entonces, por lo general, cuando me va a venir la regla, yo me siento más cansada de lo normal. 1 o 2 días antes me siento mucho más cansada, tengo más hambre y pues suelo estar sin ganas. Hasta que me viene la regla el primer día y el segundo, y ya después del tercero es todo normal. Entonces, probablemente, sumado al coronavirus, el síndrome premenstrual, pues fue todo lo que desató que el viernes técnicamente no podía pararme de mi cama. O sea, dormí, como les digo, todo el día hasta como las 6 de la tarde, seguía durmiendo. O sea, no podía hacer nada porque me daba sueño y me tenía que dormir. Entonces, eso pasó el día viernes. Y añadido a eso, empecé a sentir que ya no sentía, más bien
los olores y los sabores. Pero era muy poquito, era como cuando te resfrías normalmente, sí sientes congestión y pues no sientes adecuadamente los sabores y los olores, pero todavía sentía los más fuertes, o sea, sí sentía. El sábado, al día siguiente, que ya, uno, vi que me había venido la regla, y dos, no sentía ningún sabor, o sea, no sentía nada. Y les prometo que esa es una de las sensaciones más feas que puedes tener, porque estás comiendo y solo sientes la textura de la comida y no sientes nada más. Y te provoca incluso un poco de asco comer así, porque solo sientes textura. No hay nada que te agrade ni que te desagrade. Y era muy raro, o sea, jamás había perdido tanto por completo el olfato y el gusto. El domingo pasó lo mismo, pero ya desde ese momento empecé a sentirme un poco mejor enérgicamente. O sea, ya no me cansaba tanto, ya no tenía tanta taquicardia, ya no necesitaba estar todo el rato echándome en mi cama, simplemente descansar a mediodía y ya luego el resto del día podía estar haciendo otras cosas. O sea, empecé a mejorar en ese aspecto. Y así fueron pasando los días, ya a partir de ahí no sentí que me venía otra cosa más, sino que todos los síntomas iban mejorando. Fue hasta el día martes de la siguiente semana que todavía tenía dolor de cuerpo eventual, pero muy eventual, ya no como al principio. Y también la garganta todavía me ardía muchísimo. A partir de ese martes, o sea, del anterior martes, empezó a bajar el dolor muy paulatinamente. Fue el anterior jueves, el jueves que pasó recién, que ya me empezó a volver el gusto y el olfato. Muy de a poquito. Hasta ahorita estoy cumpliendo como mi día ya 15 post síntomas. Ahorita todavía no siento todo al 100%. Todavía me falta recuperar bastante del gusto y del olfato, pero ya no es como estos primeros días que no sentía absolutamente nada. O sea, en ese caso me volvió súper rápido porque hablaba con otras personas que les ha costado hasta meses recuperar el sentido del gusto y el olfato, pero a mí no. La verdad, en poquitos días me ha recuperado bastante. No está al 100, pero va por muy buen camino. Ahorita, como les digo, ya estoy en mi día 15 más o menos post síntomas. Ya no tengo molestias en sí de COVID. Tengo un poco de tos en las mañanas, sobre todo mi garganta amanece muy inflamada y tengo flema, bastante flema que saco. Ya no tanto como la anterior semana, pero sí saco un poco y después ya en el día como que se relaja bastante. En las mañanas sí siento ardor, esa misma sensación de esa arena ardiente que tenía al principio, pero muy leve y me dura muy poquito hasta que se descongestione mi garganta por completo y ya luego pasa. Sí he notado que cuando hago esfuerzos, por ejemplo, cuando bajo corriendo las escaleras o algo así, sí vuelve la taquicardia y se queda por un rato, pero ya no es como en los primeros días. A veces todavía tomo un poco de mi antitusígeno, este es dextrometorfano, que es lo único que tomé, además del paracetamol y el ibuprofeno. No tomé nada más durante todo ese tiempo. Sí los tomé a dosis altas porque el dolor, la fiebre y todo esto era muy molesto, muy insoportable, entonces sí los tomé a dosis altas, pero los tomé por una semana y después ya no quise continuar, obviamente, porque hay repercusiones a nivel hepático y renal, entonces no es lo ideal. Y este antitusígeno, que es uno de los estudiados científicamente, que tiene mejores resultados que incluso la codeína, ¿no? Bien, ahora muchos me han preguntado, ¿ya te vas a hacer una prueba siguiente para ver si estás negativo? No. Las nuevas guías te dicen que no debes hacerte una prueba para confirmar que ya no eres infeccioso, porque la PCR, por ejemplo, detecta el ADN del virus, y si el virus en algún momento estuvo en tu cuerpo, esto va a permanecer, por así decirlo, los restos del virus por algún tiempo más, incluso hasta 12 semanas. Entonces no te sirve hacerte una PCR ni un antígeno nasal tampoco. Cuadros leves como el mío, que se considera leve cuando la saturación en ningún momento ha decaído por debajo del 90%, pues consideran curados a partir del 10º día después de los síntomas. Entonces yo ahorita ya soy una paciente curada, aunque todavía tenga algunas molestias, ya no infecto, ya no tengo contagio con las personas. Y bueno, esa es mi experiencia con el COVID. Sinceramente, yo me di cuenta que era COVID desde el principio, ahora que lo analizo, porque los síntomas eran demasiado diferentes a algo que yo había sentido antes. Había tenido muchas infecciones respiratorias, ya les dije, pero jamás me había sentido así. Y sinceramente, si alguien no ha tenido COVID hasta ahora, es algo que no le deseo a nadie. Porque los síntomas no solamente son muy variados, sino que son muy intensos, son muy dramáticos, aún para un cuadro leve como el mío. Son síntomas que
sientes que no puedes manejar, porque por más de que estés con analgésicos, con antitusígenos, sigue repercutiendo y te sigue sintiendo mal y sigue añadiéndose otro y viene otra cosa más y ya no sabes qué hacer. Entonces, ahora yo, vista como paciente, sinceramente, le tengo otra vez terror a infectarme. Entonces yo creo que voy a redoblar mis medidas de bioseguridad una vez que empiece a salir, porque hasta ahorita no he salido de mi casa. Pero una vez que empiece a salir, porque tengo que salir, pues voy a tener que otra vez, tipo la primera ola, cuando pensaba que sí me iba a infectar y no me infecté, pero tengo que redoblar otra vez mis medidas de bioseguridad y les aconsejo que se cuiden muchísimo porque no quieren pasar lo que yo pasé durante todos estos días, que fue horrible, horrible. Y pues nada, si tienen dudas o preguntas, déjenmela en los comentarios y podemos hacer una segunda parte contestando todas esas dudas y preguntas en otro video. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí, que tienen contenido diario en cada una de ellas. Sin nada más que decirles, me despido esperando que los pueda ver en una siguiente oportunidad. Yo los leo en comentarios y ustedes me ven en el siguiente video. ¡Adiós!